Bienvenidos a un nuevo episodio del Inframundo de San. Hoy estaremos narrando El espíritu de Ana, una historia inquietante que atraviesa la frontera entre la vida y la muerte. Una voz que no encontró el descanso, un susurro que persiste en los pasillos del tiempo. ¿Quién fue Ana? ¿Qué quiso decirnos? ¿Cómo te sentirías si tuvieras que convivir con un espíritu durante 4 años? Esta pregunta me la hago todavía. Después de todo lo que viví, me sigue generando incertidumbre. Era el 20 de enero del 2017, pasada unos minutos de las 3 de la madrugada. Estaba acostado en la cama de mi monoambiente en Remedio de Escalada, partido de Lanús. El ventilador apenas podía mover el aire. Todo era silencio y mucho calor. De repente, un ruido seco me despertó. Venía de la cocina. Al principio pensé que lo había soñado. Cerré los ojos, pero el corazón empezó a latir con fuerza. Me levanté, caminé a oscuras y cuando encendí la luz vi un vaso de plástico tirado en el suelo. No había viento, no había nada cerca que lo hubiese empujado. Pero me repetí a mí mismo, se cayó solo, no pasa nada, calmándome. Lo levanté, lo puse en la mesada y volví a forzarme a dormir. En ese momento era policía de la provincia de Buenos Aires. Me levantaba temprano, salía a cumplir servicio y volvía agotado. Pero esa mañana algo iba a cambiar. Un vecino me saludó en la esquina, un hombre mayor, de hablar lento. Me miró fijo y me dijo: de noche se escuchan ruidos en tu departamento, golpes, pasos, como si arrastraran las cosas. Yo en ese momento me quedé helado, porque a esas horas no me encontraba, estaba de servicio y mi casa quedaba vacía. El hombre me hizo una pregunta que nunca olvidé. ¿Cómo podés vivir en ese departamento? Le pregunté qué quería decir con eso. Me comentó que años atrás había muerto una mujer en ese mismo lugar y que no había sido una muerte tranquila. Imagínense, en ese momento me quedé callado. Yo era escéptico a este tipo de cosas. Además, con mi formación policial, me negaba a creer en esas cosas. Le resté importancia, pero sus palabras me quedaron resonando en mi cabeza una y otra vez. A partir de ese día, nada volvió a ser igual. No es solo un relato de fantasmas. Cada palabra es un conjuro y cada silencio un eco del más allá. Con el correr de las semanas, empecé a notar cosas extrañas. El baño recién arreglado comenzó a tener pérdidas de agua inexplicables. Los caños se rompían una y otra vez. Imagínate, pasé un mes entero sin poder utilizar el baño en condiciones. Al principio descargaba toda mi bronca contra el dueño del lugar. Decía que el departamento estaba en pésimas condiciones, pero en el fondo sabía que algo era imposible. Hacía poco tiempo que habían hecho todas las reparaciones. A eso se sumaban otras cosas. Luces que parpadeaban cada vez que encendía la luz. Destellos que cruzaban la habitación. Y sombras que llevaban al límite de la visión. Empecé a dormir mal. Me acostaba, pero me quedaba horas despierto mirando el techo, con una sensación que no estaba solo. A veces escuchaba como si en el oído alguien me respirara, o el piso, como ruidos que no tenían explicación. Intentaba convencerme que todo tenía una explicación, que eran fallas eléctricas, que era mi imaginación. Pero a eso se sumaban otras cosas. Y lo peor no eran las cosas que veía o escuchaba, sino lo que sentía. Una presencia, un frío que me recorría la espalda, un silencio demasiado pesado, como que si la casa respirara. En ese momento fue la primera que pensé: acá hay algo más, algo que no veo, pero me observa. Susurros que se arrastran en la oscuridad, sombras que parecen cobrar vida en los rincones más silenciosos, y el espíritu de Ana, que insiste, que golpea desde el otro lado, queriéndonos decir algo. ¿Qué mensaje guarda en ese eco que no cesa? Así pasaron 2 años, 2 años que aprendí a convivir con lo inexplicable, 2 años sin poder dormir tranquilo. Muchos se preguntarán, ¿por qué no me fui? Y la verdad no lo sé. Había algo en ese lugar que más allá del miedo me transmitía calma. Una calma extraña, como si la casa me retuviera a propósito.
Mi vida empezó a desmoronarse. En el trabajo ya no encontraba sentido. El uniforme me pesaba más que nunca. Los problemas personales me agobiaban y por dentro algo se iba rompiendo. A finales del 2019 caí en una depresión profunda. Nada me daba felicidad, nada me motivaba, no tenía ganas de seguir. De noche, solo en ese departamento, la oscuridad era total. Yo me encontraba mirando al vacío, preguntándome por qué seguía ahí, para qué. Fue entonces, desde ese dolor, que ocurrió lo inesperado. Los registros cuentan que Ana vivió aquí, siempre vestida de negro, siempre mirando por la ventana, como si esperara a alguien que nunca llegó. Y cuando murió, nadie asegura haber visto su cuerpo. Nadie. Cansado de todo, decidí hacer algo que jamás habría pensado: hablarle a esa presencia. Esa mujer que, según los vecinos, había muerto ahí en ese lugar. Esa sombra que a veces había sentido. La primera vez lo hice con mucho miedo. Apenas susurré en voz baja, diciendo: si estás acá, mostrate. Pero no pasó nada. Pero esa noche, al acostarme, sentí un peso al lado mío en la cama, como si alguien se sentara junto a mí. Mi cuerpo se paralizó. No podía moverme, no podía gritar. El aire se volvía denso en el lugar. Al día siguiente intenté pensar que solamente había sido un sueño, pero estaba errado. Las manifestaciones se intensificaron. Golpes en la pared, luces que se apagaban solas, la sensación de que alguien me observaba de la esquina. Entonces empezó lo más fuerte, la comunicación. No fueron palabras habladas. Era como un pensamiento que no era mío. Una voz sin sonido. Una fuerza que me atravesaba y que yo sentía perfectamente. Y era ella, una mujer, una energía que no podía ver, pero que estaba ahí, comprendiendo mis noches. Al principio pensé que me estaba volviendo loco. ¿Cómo podía ser real? ¿Cómo podría estar hablando con un espíritu? Pero era demasiado claro, demasiado intenso para ser imaginación. Comencé a aceptar lo que antes me negaba. Comencé a abrirme a lo invisible. ¿Acaso Ana eligió quedarse? ¿Sigue atrapada en un recuerdo eterno? ¿O es su dolor el que aún habita entre estas paredes? De víctima pasa a ser testigo, de testigo a ser parte. La mujer que habitaba en ese lugar no me atacaba, no buscaba lastimarme. Al contrario, en el medio de mi depresión y mi vacío, me dio una razón para seguir. A través de ella entendí que había otro mundo, un mundo que convive con el nuestro aunque no lo veamos. Un mundo donde los muertos todavía tienen voz. Fueron 4 años de convivencia con lo paranormal. 4 años en el que el miedo se volvió en un aprendizaje y ese aprendizaje en un camino. Hoy sé que nada de eso fue casualidad, que esa mujer me eligió, que esa experiencia me abrió una puerta que nunca más se cerró. En ese departamento me di cuenta de que encontré mi misión como medium y espiritista. A través de todo ese dolor que llevé a cabo en ese departamento, encontré esa experiencia a lo que hoy soy, sin haber sido lo que era antes. Esta es la historia del espíritu de Ana, un alma que nunca cruzó el umbral y que hoy sigue habitando el inframundo de San.